Muy bien, Shalom, Salam, paz. Probando con estos problemas de señal. Problemas de celular y problemas de señal. Bien, estamos bien. Estamos en Chile. Shalom, Shalom, Shalom. Salam, Salam, Salam. Paz, 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 pij, 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 paz, paz, paz. Shalom, Salam, paz, pij, paz. Muy bien. Un nuevo día, un nuevo Midrash, un nuevo estudio, una nueva enseñanza. De que va a ser un tema, pero no voy a poner temas actuales, sino Papa y la gran ramera. De unos minutos se nubló y se puso helado. Bien, pero yo no voy a tocar el tema del clima, o de si ha de llover o no ha de llover. Debe estar lloviendo en Santiago torrencialmente. Muy bien. Entonces, vamos a hacer entonces este pequeño midrash, introducción de este pequeño tema, Papa y la gran ramera. Muy bien, voy a tratar de moverme un poco, si usted logra ver. Si no logra ver, aquí detrás mío hay un televisor. No es un plasma, no es un Smart TV, es un televisor común y silvestre. Ya usted lo puede ver desde Facebook, pero no desde YouTube. Ahí sí voy a agrandar ya esta, ahí, espera que se pueda ver el asunto de, no, yo no quiero verme, yo quiero ver el asunto de el televisor, no quiero verme yo. ¿Ya? No sé si lo logran ver, allá se ve algo. No sé si se está viendo bien, si hay problema, o tendré que cambiarlo. Ahí. Ahí, perdón. Ahí. Dice, ahí están expectantes todos los poderosos. Último minuto. Ya viene la proclamación del nuevo Papa. ¿Ya? Último minuto. Están todos los canales publicitando la salida del Papa porque ya salió humo blanco. Humo blanco ya salió de la chimenea del Vaticano. El humo blanco señala que ya habemos Papa. Habemos Papa. ¿Ya? Entonces aquí voy a... Espero que ahí se pueda ver un poco. Ya, trataré de que no se mueva mucho. Ahí. Ya quizá usted lo ve con la letra al revés. Pero dice último minuto. Ya. Aquí trato. Pero para mí es difícil. Ahí sí. Ahí está. Ya, por Facebook se puede ver bien. Ahí está el Vaticano. Está el lugar donde se estableció las 7 colinas, los 7 cerros, los 7 montes, que está profetizado en algunas profecías de Daniel, o con algunas bestias, ¿ya? De montes. Bien. Vamos a ver. No, ese no es el Papa. Ahí. Breaking News. En minutos se conocerá quién es el nuevo Papa. Vean la expectación.
de los católicos más que nada. Allí, humo blanco, hay nuevo papa. Habemos papa. Hay banderas de Venezuela, de Argentina, ya, de otras, de Brasil. ¿Continuamos? No, ese no es. Ahí no están los papas peleando. Expectación por conocer al nuevo papa. ¿Será el papa negro, como dicen muchos? En breve se anunciará al nuevo papa. No, esos no son los cardenales. En breve se anunciará al nuevo papa. Bien, mientras usted ve, yo voy a compartir la palabra. ¿Ya? Mientras usted se aprovecha de verlo, puede ver por YouTube, por otras redes sociales, pero ya voy a hablar lo que habla del antiguo imperio, que muchos lo identifican con un ser político, no un ser religioso. El ser religioso se identifica con el falso profeta. El falso profeta, considerado en Apocalipsis, para muchos teólogos es el falso profeta y muchos lo identifican con el Papa, ¿ya? Pero también ha surgido una postura muy, ¿ya? Bien, del mundo musulmán, del mundo islámico, conocido como famoso Mahdi, el guía, el que guía, el iluminador, el que va a iluminar. Pero tiene que haber un antecesor que está promocionando al Mahdi y la religión del Islam en el occidente, tanto del judaísmo como del cristianismo, ¿ya? Entonces, mientras usted ve este pequeño, ¿ya?, espectáculo, esperando que aparezca el próximo vicario de Cristo, como dicen ellos, el Pater, el Fader, el Sumo Pontífice, ahí están abriendo las ventanas, expectantes, están saliendo los cardenales, están saliendo, ahí viene apareciendo, ¿ya? Y vamos a ver qué dice. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver qué dice de esta aparición. Insisto, él no es el anticristo. Habemos papa. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Papa es el nombre que lleva León XIV, es el nuevo Papa. León XIV es nombrado. León XIV, memorícenselo bien. León XIV. Como nuevo Papa con el nombre de León XIV, pero el nombre del cardenal, la verdad que esta hora ha generado un poquito de vacío, porque incluso en la plaza de Roma, Pero no se sabe quién es. un poquito de silencio, ¿no? Al menos no es dando las señales de Personas pensaban y era que se necesitaba una persona que un hecho que para muchos era inesperado, otros apostaban por Parolín, pero ahí están los cardenales también saliendo a saludar. Ahí dice León XIV o León XIV. De León XIV. Ahí está entonces, León XIV es una reforma importante que quizás en manos de una persona
escuelas municipales. Cuarto, eso es lo que hemos entendido claramente, que ese estuvo en Perú en 1985 desempeñando. además otro dato importante, Papa número 267 de la Iglesia Católica, el primer Papa De nuestras comidas. Así es, Cristel. Las porciones son equilibrado. Hay que también tener en cuenta esto mientras esperamos entonces que salga ahí en el balcón León 14, es el nombre que ha adoptado mientras estamos esperando el minuto en que sale en el balcón. Ahí están los prelados de diferentes líneas en la Iglesia Católica, franciscanos, teatinos, ¿ya? Carmelitos. Pero no estaban en los primeros 5, que sobre todo se daba casi por descartado por ser. No, ese no es. Este es el nuevo Papa. Habemos Papa. León XIV, Robert Prevost, que ya había sonado como uno de los papables. Muy bien. Desde el 2015 como peruano en Chiclayo. O sea, tiene DNI peruano vigente. Así es. Tiene DNI peruano, por lo tanto en Latinoamérica también nos imaginamos en Perú habrá muchísimas reacciones en las diócesis donde estuvo realizando su misión Robert Prevost, de 69 años, conocido por su carácter afable, su enfoque más bien moderado y también una trayectoria en la iglesia que ha estado marcado por importantes roles, también muchos logros, pero también una historia en Perú que tiene que ver con una denuncia hecha por una organización de encubrir denuncias de presuntos abusos sexuales contra 2 sacerdotes en Chiclayo, que dirigió hasta 2023 cuando es llamado a Roma. Esas acusaciones fueron negadas por la diócesis. Profecías, ¿ya? De la Gran Ramera. Y por supuesto, todo lo que tiene que ocurrir en estos tiempos postreros. Muy bien. Ahí entonces les dejo. Es lo único que puedo avanzar con este celular. Capítulo 7. Voy a compartir la visión que tuvo Daniel en el capítulo 7, versículo 7. Después de esto miraba yo, era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Ya? Tenía 10 cuernos. Entonces ahí está el asunto de esta visión que tuvo Daniel. Bien, esa es la descripción de la visión que tuvo Daniel sobre la cuarta bestia, que muchos teólogos, muchos mesiánicos y por supuesto muchos, tengo problemas de internet por la causa de las nubes, hay mucha nubosidad. Bien, después de esto miraba yo las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia. Habla de una cuarta bestia, de un cuarto animal, un cuarto ser viviente o un monstruo. Espantosa y terrible, que asustaba, que espantaba, que ponía susto, temor, miedo. Para triturar, para alimentarnos. Los dientes están en la boca, están inmersos en la cabeza, ¿ya? Entonces, esta bestia tenía una boca y unos dientes, pero diferente a los de las otras bestias. Tenía unos dientes grandes de hierro, gobierno, en este sistema. Todo lo creado por el hombre, ya como vemos que los dientes grandes de hierro, los grandes dientes de hierro. Podemos hablar de la, ¿ya? Y la inteligencia artificial se mueve por estos medios, además de los famosos androides, robots, nanochip, microchip y cosas por el estilo.
Ahí entonces está asomándose el Papa actual, el sucesor ya de Francisco I, Papa León XIV o Papa León XIV, saluda desde Balcón de Vaticano. XIV o León XIV. El nuevo Papa es norteamericano, de Estados Unidos, nació en Estados Unidos, Robert Prevost. Muy bien. Bien. Ahí entonces, mientras usted ve, voy a continuar. Entonces habla de que esta bestia tenía una boca y sus dientes grandes de hierro. Y yo le estoy compartiendo un poco de lo que es la parte de la potencia, cómo van a triturar, pueden hablar por predicaciones, proclamaciones, por palabras, no solamente por armas, por poder, por bombas, por armamentos. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Ya? Muy bien, ningún imperio, ningún gobierno se abroga esto, solamente la cuarta bestia muchos lo identifican con el antiguo imperio romano, con Roma, ¿ya? Con todos los imperios, tanto el imperio del occidente y el imperio del oriente. Shalom, hermano Oslay Sánchez. Entonces, aquí vemos que desde las antiguas ruinas del imperio romano tiene que salir un sistema religioso que tiene que dominar a todo el mundo y, por supuesto, tener acuerdos con otras potencias, y un hombre de carne y hueso. Continúo. Y tenía 10 cuernos. Los 10 cuernos es mucho, como les compartí en semanas atrás. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, hubo un acuerdo y un foro llamado Foro de Roma. Foro de Roma fue el acuerdo de crear la Comunidad Europea. Ya, ahí está declarando. Vamos a ver qué declara. Primer saludo del Papa León Il Papa che benediva Roma dava la sua benedizione al mondo intero, quella mattina del giorno di Pasqua. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti, e il male, Todos, somos todos hermanos de Dios. pertanto, Todos en las manos de Dios. senza paura, A ganar. siamo tutti nelle Estamos mani di Dio. todos en las manos de Dios, Perché tu ne sei Paura. sin miedo. con nuestros clientes. Ci amo con Dio e tra di noi della madre. Somos discípulos de Cristo. Cristo ci precede. Cristo Il nos mondo ha bisogno antecede. della sua
necesita su luz. L'umanità necessita di lui. La humanidad. Bien, entonces ya están conociendo a este Papa, León XIV o León XIV. Tiene que surgir de la Comunidad Europea un nuevo sistema, un nuevo ideología política y, por supuesto, ideología religiosa. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, es decir, 3 reinos, 3 países, 3 poderosos. Y aquí que este era un cuerno vivo que tenía ojos y que hablaba grandes cosas. La traducción, la interpretación, versículo 19, Daniel 7:19. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los Kedoshim, los santos del Atotras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los Kedoshim y los vencía, los santos y los vencía. ¿Ya? Versículo 23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino, un cuarto poder, una cuarta potencia en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Es decir, no será benevolente con las otras naciones ni con la humanidad. Va a ser un gobierno autoritario, totalista o totalitarismo y dictador. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. ¿Ya? Que de aquel reino se levantarán 10 reyes, 10 países, 10 reinos, y tras ellos se levantará otro país, otra potencia, otro reino, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los Kedoshim del Elión, los santos del Altísimo, quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la Torá y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Bien, aquí se ha cumplido en parte esta profecía. Se ha cumplido porque falta que se cumpla. Se ha cumplido porque esta cuarta bestia, como les compartí, es y fue el antiguo Imperio Romano, que duró 1000 años con sus diferentes césares o emperadores y diferentes gobiernos, desde los más benevolentes hasta los más dictatoriales, autoritarismo, y todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Eso sucedió en esos 1000 años que dominó en Europa, el Medio Oriente y el norte de África, ¿ya? Pero también dice en el versículo 24, y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Se levantarán 10. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Habla tanto en la parte política como en la parte religiosa y filosófica, ideológica. ¿Ya? Dice que de estos 10 países o potencias o naciones serán derrocados 3 y uno
surgirá uno. Y muchos lo identifican en el mundo cristiano occidental, sobre todo el mundo protestante evangélico, los adventistas. Shalom, pastora Pamela Alarcón Roshi. ¿Ya? Entonces, dice, el mundo de que aquí habla de la Iglesia Católica, de la Iglesia Católica Romana, ¿ya? Y del Papa. Eso es lo que enseñan y postulan durante cientos de años y decenios de años. Pero también se ha formado, como les dije anteriormente, otra teoría, otra hipótesis y otra postura que viene del mundo mesiánico, tanto del mundo mesiánico y de los hermanos que guardan las raíces hebreas, de que no es la Iglesia Católica y no es el Papa, sino que es el Islam y un líder musulmán que tiene que dominar en Europa. No va a ser la Iglesia Católica, sino que va a ser el Islam y un líder musulmán que tiene que surgir y que está siendo proclamado por TikTok, por Facebook, por YouTube y por las redes sociales, sobre todo diciendo y proclamando que el Islam es la religión de la paz y del el amor, ¿ya? Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes de raza muy aberrantes contra la misma palabra del Altísimo y lo que contenía la Biblia. Me refiero al Papa Francisco I. ¿Ya? Entonces dice que este ser que tiene que surgir, el mundo occidental religioso dice que este Papa, puede que sea este Papa el que empiece a hablar cosas blasfemas contra el Altísimo. Dicen que es centralista. Entonces este Papa es centralista, no es conservador y no es liberal. Y si es neutro, es más peligroso que un conservador o que un liberal. Bien, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los que Kedoshim del Elión, a los santos del Altísimo, quebrantará. Esto se cumplió cuando la Iglesia Católica Romana, en sus concilios, ya hicieron sus primeros dogmas y quitaron todo lo hebreo, quitaron todo lo que los 300 años antes, o los primeros 3 siglos antes de la era común o después de Cristo, se habían aplicado en la congregación, en la iglesia, en la cajá. Quitaron todo lo hebreo y se abrogaron a decir que ellos eran el Israel espiritual, que ya Israel había dejado de existir y que la Iglesia Católica es el Israel espiritual. ¿Ya? Entonces, bien, vemos entonces que esta profecía se cumplió con la fundación y formación de la Iglesia Católica Romana, con sus dogmas, y por supuesto que cambiaron los tiempos, quitaron las fiestas solemnes, quitaron el Shabbat y pusieron la Navidad pagana, el Año Nuevo pagano, la Semana Santa que no es bíblica y por supuesto el día domingo como el día del Señor. Entonces pensaron en cambiar los tiempos y lo cambiaron. Y la Torá
y cambiaron y sacaron la Torá y pusieron dogmas humanos, dogmas religiosos. ¿Ya? Pero en estos tiempos también este cuerno pequeño, que tiene ojos y una boca y que habla grandes cosas, tiene que volver a intervenir en cambiar los tiempos y seguir pisoteando la Torá. ¿Ya? Usted que está guardando la Torá, que está guardando el Shabbat, que está guardando las fiestas solemnes, que le llama cosas del hebreo, bueno, el nuevo sistema va a abrogar todo acto de prácticas hebreas, prácticas del judaísmo. ¿Sabía usted que en la misma ONU hay una ley que se quiere imponer en todo el mundo, que es que el día domingo sea el día de la familia? ¿Le llama la atención ese nombre, Día de la Familia? Hay días que gobiernos han puesto Día de la Familia. Hay que celebrar el Día de la Familia. Hay que celebrar el Día de la Familia. Y hablan de la unión familiar. Bueno, el Día de la Familia quieren ponerlo como el día domingo, no en Shabbat, no el día sábado, sino el día domingo, Día de la Familia. No que no sea un día religioso de Jehová, dependiendo de cada religión que pasa por estas páginas. ¿Ya? Entonces, la ONU tiene, y me contaba un amigo judío que tengo de años que vivió en Israel, me dijo que en Israel quisieron implantar esa ley de cambiar el Shabbat en Israel y celebrar el día domingo, lo cual la mayoría de los israelíes busque e infórmese. ¿Ya? Pero dice, y será entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esos tiempos y medios tiempos habla de 3 años y medio, según la cronología de los que han estudiado estas profecías. Supuestamente esto es para el periodo del tiempo de la tribulación, supuestamente, o de la gran tribulación. 3 años y medio. ¿Ya? Tiempo y tiempos y medio tiempos, 3 años y medio. Y otros dicen que no, que son los 7 años, que ahí lo dividen en 3 años y medio, tribulación, y los otros 3 años y medio en la gran tribulación. ¿Ya? Entonces, habla, eso usted está viendo, ¿ya? Ahí seguimos, ahí, bien, estoy, ahí, para que usted siga viendo. El capítulo 8, también, Daniel recibe otra visión. Y la ley y será entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Ya? Capítulo 8, solamente me voy a limitar a una parte, en donde dice, versículo 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su Kodesh, de su santuario, fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra
la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Ya? Entonces vemos una visión que recibió Daniel sobre el carnero que tenía 2 cuernos y un macho cabrío que tenía un cuerno que lo embistió y que lo pisoteó, y al macho cabrío se le quebró el cuerno y le salieron 4 cuernos, y de esos 4 cuernos le salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, es decir, otra potencia, otro poder, otro reino. Y dice que aún se engrandeció hasta el ejército del cielo, es decir, también empezó a luchar espiritualmente, tuvo poder, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó, hablando metafóricamente. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su Kodesh, de su santuario, fue echado por tierra, es decir, estos imperios que profanaron los templos judíos, los templos hebreos. Por 2. El rey Salomón y el rey Herodes levantaron esos 2 templos. Y por supuesto la fiesta de Hanukkah, que es la rebelión de los macabeos contra las tropas de Antíoco Epífanes. Entonces dice que fueron profanados el sacrificio continuo, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Eso se cumplió con estos diferentes imperios que les acabo de mencionar. Pero en estos tiempos tiene que aparecer y consolidarse este poder, este gobierno, este imperio religioso político-religioso en Europa, en el Medio Oriente y en el norte de África. ¿Ya? No solamente es en Europa. Entonces oía un santo, Kadosh, que hablaba, y otro de los Kadosh preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el Kodesh, el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Para ser pisoteados? Bien. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el Kodesh será purificado. Habla de un tiempo cronológico. Y aconteció que mientras yo, Daniel, contemplaba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, Ben Adán, hijo de hombre, hijo de humanidad, porque la visión es para el tiempo del fin. Es decir, la visión es para estos tiempos. No fue solamente para el tiempo que yo les he mencionado varias veces sobre esta profecía y esta visión, que fue para el tiempo de Alejandro Grande, Alejandro Magno, el imperio medo-persa, el imperio griego. No, sino dice que es para estos tiempos, siglo XXI. Estamos en el mes de mayo 2025, mes de Iyar, 5785, calendario judío. Segundo mes, Jodesh Sheni, judíos caraítas, 5985. El macho cabrío, versículo 21, es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación. Ya se levantaron,
que fueron los 4 generales amigos de Alejandro Magno, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, cuando habla de transgresores, habla de los judíos que se rebelen a la Torá, judíos profanos, como ve hoy en la actualidad, que existen judíos que pisotean la Torá, judíos comunistas, socialistas, judíos que son agnósticos y ateos. Y prosperar, y dice, cuando los transgresores lleguen al colmo, cuando llegue el colmo de esos judíos, se levantará un rey altivo de rostro, es decir, está hablando del cuerno pequeño. Se levantará un rey altivo, un rey, un monarca soberbio de rostro, mirador en menos y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá más no con fuerza propia y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Es decir, no ha llegado ese rey todavía. En el Imperio Romano dominaron, pero no destruyeron a los israelíes. A mi pueblo judío no lo exterminaron. Lo sometieron, pero no lo exterminaron. Destruyeron a otros imperios, pero no los exterminaron. El Imperio Romano. Vinieron varios imperios en la Europa medieval. Y en estos tiempos tiene que consolidarse la comunidad europea. Y como les he compartido, estamos viendo algo actual de que asumió el Papa León XIV o Papa XIV, ¿ya? León XIV. Pero no solamente es un Papa, no es solamente el Santo Padre, también es conocido como rey, es un monarca, es un presidente, porque políticamente tiene una bandera, tiene un escudo, tiene un himno nacional, tiene unas fuerzas armadas, tiene un congreso, que son lo que acabamos de ver, la curia romana, el prelado, y tiene embajadores en todo el mundo. El Vaticano es un país, es un reino, queramos o no queramos. ¿Ya? Entonces dice que este cuerno pequeño tiene que dominar, ha dominado al occidente y a parte del oriente a través de la religión cristiana católica. ¿Ya? Y este es un tema que lo voy a compartir, por supuesto, con Apocalipsis 17, pero quiero terminar este pasaje de Daniel 8. En Apocalipsis 17 hay más descripciones sobre este cuerno pequeño y, por supuesto, su reinado y también su destrucción. ¿Ya? Pero también tenemos en este tiempo que Europa, voy a ya apagar la tele y terminar un poco y vamos a volvernos a la normalidad aquí con el último minutos que estoy teniendo sobre el Papa o Papa y la Gran Ramera. ¿Ya? Entonces el Papa en el mundo cristiano evangélico, y cuando digo evangélico hablo de los protestantes, de cualquier línea
evangélica, incluyo a los adventistas, a los testigos de Jehová, que ven que el Papa para ellos es el falso profeta. Lo identifican con el cuerno pequeño. Identifican a la Iglesia Católica como la gran ramera. ¿Ya? Y por supuesto que hablan peste de la Iglesia Católica. Pero también les compartí que también hay un movimiento que tiene fundamentos de que el Islam tiene que conquistar Europa. ¿Ya? Les he hablado esto por YouTube. He hablado algo breve por Facebook, pero sobre todo por YouTube, aquellos que siguen YouTube o me siguen por YouTube. ¿Ya? He conversado con un pastor, un roe de las raíces hebreas, un roe mesiánico, que vive en Chile, en Concepción, y con él él me ha dado su momento de compartir mis investigaciones sobre lo que está sucediendo en Europa y por supuesto en el occidente con referente al Islam. Él por supuesto va avanzado en eso, lleva muchos años investigando el Islam y un personaje que se está proclamando que es el Mahdi, ¿ya? Que se traduce el que guía, el que guiará, el guiador. Este personaje, ¿ya? Va a traer la paz, va a traer, como te dice en algunos spots publicitarios musulmanes, dice, el Islam es la religión de la paz y del amor. En Europa, usted sabe que hay inmigrantes musulmanes desde la década del 90. Estamos a 2025. Las generaciones de los musulmanes se han multiplicado, yo diría, 5 por 1. Los europeos occidentales no se han multiplicado. Tienen más animales como hijos, como hijas, y por eso los musulmanes están gobernando en Europa. Que a la tasa de natalidad en Europa de los musulmanes triplifica o multiplica la natalidad de los europeos. ¿Ya? Es decir, el Islam está dominando en Europa. Ya en muchos países europeos, Gran Bretaña, Francia, España, Portugal, Alemania, Suecia, Dinamarca, Holanda, están dominando los musulmanes. Hay una lucha de identidad de los de la ultraderecha. Ellos no quieren perder Europa y ser invadidos y dominados por los musulmanes. ¿Ya? Entonces hay una lucha. Ahora, ¿qué gobiernos están dominando y gobernando en Europa? Son los partidos socialistas comunistas, que ellos han permitido la inmigración masiva de musulmanes y sobre todo musulmanes que de latinos en Europa. Hay gobernadores musulmanes, hay alcaldes musulmanes, hay policías musulmanes, hay soldados musulmanes, hay clérigos musulmanes, se han levantado más mezquitas musulmanas y se han cerrado muchas iglesias cristianas y qué decir del judaísmo. Entonces, es factible que el Islam domine en Europa y suceda algo en este tiempo.
¿Ya? ¿Y qué decir de Latinoamérica? En Latinoamérica también. Bien. Aquí voy a terminar en Facebook porque esto quiero compartirlo para TikTok.